El día de hoy, hermanos, vamos a continuar hablando acerca de los ancianos de una congregación o los ancianos de una iglesia, ya sean llamados presbíteros, pastores, obispos, ancianos, es lo mismo, hermanos. Generalmente es el mismo título que reciben. La palabra presbítero precisamente significa anciano. Entonces, pues bueno, no le veo problema en cualquiera de esos títulos, sin embargo, lo menciono porque en varios movimientos cristianos esta figura recibe diferentes nombres, pero prácticamente es lo mismo. O sea, ya sea que sea un obispo mormón, un obispo católico, un presbítero, generalmente esto se habla en las iglesias de Reforma, o los ancianos de congregación, que así le llamamos nosotros, los testigos de Jehová, la iglesia adventista, entre algunos otros pues movimientos cristianos como la Iglesia de Dios, pues es lo mismo, solamente que bueno, para que quienes estén escuchando este video pues sepan a qué nos estamos refiriendo y si una figura cercana o fácil de entender para cada uno de nosotros, ¿no? De acuerdo a la forma en que nombremos a esta figura en nuestras congregaciones. Esa es la continuación, hermanos, realmente. Es importante que si no han visto o han escuchado el primer podcast de este mismo tema, hermanos, como el que estamos viendo en pantalla con ese mismo título, puedan entonces pues salir y escuchar la primera parte y posteriormente seguir escuchando lo que hoy vamos a hablar acerca de qué es un anciano, ¿no? Y cómo ellos se vuelven responsables delante de Dios. No le van a dar cuentas a una religión los ancianos, hermanos, o los presbíteros, no le van a dar cuentas a una religión de lo que están haciendo. Y en realidad, si una persona cree que le va a dar cuentas a una religión sobre sus actividades, pues estamos mal, porque en realidad a quien le tenemos que dar cuentas de nuestros actos, de nuestras obras y de lo que estamos haciendo, es a nuestro Dios y sobre todo al canal que Dios o Jehová utiliza en este momento, que es el Señor Jesucristo. Es muy importante entender eso, que los pastores trabajan estrechamente con el Señor Jesucristo. Más que un privilegio, pues es algo muy grande, hermanos, algo que se tiene que valorar, pero también tener mucho cuidado porque estarían cuidando los hermanos a las ovejas del Señor. Y esa es una responsabilidad muy grande porque como les comentaba en el podcast anterior, si el Señor les da 50 ovejitas a cuidar y le entrega 20, 15, claro que el Señor se puede molestar porque pues bueno, si les está entregando 50 y regresa esa cantidad tan pequeña, pues ¿qué pasó, no? ¿Cuál fue el trabajo tan deficiente que hizo ese pastor? Entonces es muy importante tener en cuenta que los pastores a quienes le van a rendir cuentas y le están rindiendo cuentas ahora es al Señor Jesucristo, porque Él es el canal que Jehová utiliza para guiar a su iglesia. Entonces hay que entender ese punto. Todos nosotros le damos cuentas a Jesús y los ancianos pues con más razón. Bueno, vamos a leer, hermanos, un texto que posiblemente ya habíamos leído, pero quiero recalcar algunos puntos acerca pues, de los ancianos, ¿no? De lo que estábamos hablando. Vamos a leer 1 Timoteo, hermanos, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, 1 Timoteo 3, 1 al 7. Es importante, hermanos, que tengan en cuenta que esta información se está obteniendo de bibleresources.info. Esa página es la página oficial de los estudiantes de la Biblia. Y les invito a que lo puedan leer, hermanos, son los estudiantes de la Biblia de Chicago, para que puedan leer también los estudios que los hermanos han publicado. Los navegadores fácilmente ya traducen las páginas al español y se entienden bastante bien. Entonces les invito a visitar la página y leer el contenido. Tienen varias preguntas que son estudios de muchos hermanos, no es uno solo, sino que varios hermanos se han dedicado a estudiar. De hecho, algunos de ellos no son de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo. Entonces, pues les invito a que puedan pues leer esos comentarios. Primera Timoteo 3, 1 al 7 dice lo siguiente: palabra fiel, si alguien anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Posteriormente dice: marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Un neófito, hermanos, es una persona ignorante. Entonces, no un neófito en la palabra de Dios, sin, no sea que envanezcándose o envaneciéndose, caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
Posteriormente, hermanos, pues en Tito 1, 5 a 9, Tito 1, 5 a 9, que vamos a leer también de una vez, Tito 1, 5 al 9, o capítulo 1, versículos 5 al 9, dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo o el presbítero sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Destacando, hermanos, las cualidades de los obispos o presbíteros o ancianos o pastores, pues bueno, se encuentran las cualidades de ser una persona irreprensible, o sea, una persona que no tenga algo de que se le pueda reprochar. Digo, hay que entender un punto: los hermanos no son pues santos en un aparador, o sea, no esperemos que también no tengan errores, porque es obvio que todos tenemos errores. Aunque nos cueste, hermanos, tiene usted que admitir que también tiene errores. O sea, ¿cómo espera que otra persona, otro ser humano igual que usted, no los tenga? Pero bueno, debe de ser una persona que en sus máximas posibilidades, pues sea una persona irreprensible y que no tenga, pues, defectos graves que puedan ponerlo en un aprieto, ¿no? Sobre todo con los de afuera, como decían los textos. Nosotros, pues, también debemos de buscar siempre a las personas, pues, óptimas o aptas para el trabajo. Les comentaba la vez pasada, no se necesita una persona que sea el mejor en conocimiento, porque tal vez puede ser una persona muy buena en conocimientos bíblicos, pero tal vez tenga una deficiencia grave en cuanto a querer ser protagonista en todo o querer imponer su palabra, y esto no podemos permitirlo. No debe de ser un tirano el hermano. Entonces, cuando se hacen las votaciones congregacionales para elegir un nuevo anciano, cada año, cada 3 años, pues es importante que se tome en cuenta que debe de ser una persona irreprensible, una persona capaz, hermanos, una persona con propio dominio o autodominio, una persona que sea, pues, hospitalaria, o sea, una persona que reciba a los nuevos con afecto, con cariño, que siempre esté cerca de los hermanos, más que regañándoles y diciéndoles con el dedo, apuntándoles que lo están haciendo mal. Más bien, pues, sea una persona que les explique la palabra de Dios, que sean un ejemplo para la congregación. Si va a hablar, por ejemplo, del perdón, pues lo que se esperaría es que el hermano, pues, no esté guardando resentimiento en su corazón sobre nada, hermanos, ya sea familiares, trabajo, compañeros de trabajo, alguna religión anterior, o sea lo que sea, no se puede tener odio hacia otra persona o hacia otra situación, sino que debe la persona de ser una persona que, si va a hablar del perdón, pues que ya haya perdonado y no esté guardando odio, que es lógico, hermanos. Cristo no mora en un corazón que está lleno de odio. Debe de ser hospitalario, una persona que reciba con amor a todos, que no es una persona, pues, racista, clasista, entre muchas cosas, ¿no? Que sea capaz de enseñar. Eso es muy importante. Hablábamos la vez pasada de la importancia de enseñar. No que enseñe lo que, por ejemplo, cada iglesia tiene sus libros favoritos, ¿no? La iglesia, pues, presbiteriana, pues es con Juan Calvino, creo que su digamos que su autor que explica las escrituras favorito, ¿no? Vamos a llamarlo así. En cambio, algunos pues tienen pues a Martín Lutero, otros tienen por ejemplo, nosotros al pastor Russell, entre algunas cosas, ¿no? Los testigos pues tienen todos los libros que edita la Sociedad Watchtower, los mormones pues tienen lo que explica también su organización religiosa, ¿no? Y toda su literatura. La adventista pues tiene el linaje de White. O sea, todos tenemos, pues vamos a llamar un autor, una ideología como más, pues digamos, no favorita, porque no debería de ser favorita, pero digamos que creemos que es lo más cercano a la verdad. Perdón. Aunque todos deberíamos de reconocer que todas esas personas tienen errores, ¿no? Es algo lógico que cada uno de ellos tiene errores teológicos. Voy a hacer una pausa para tomar agua. Permítanme un momento. Listo, hermanos. Bueno, entonces cada una de esas personas o de esos autores, claro que tienen errores teológicos.
No quiero menospreciar la fe de nadie, ni es un ataque, pero pues tenemos que estar conscientes de que todas las religiones han hecho cambios doctrinales a lo largo de su historia, porque pues en algo siempre pues nos equivocamos, es lógico. Entonces, pues en general deberíamos de tomar a esas personas como pues solamente ejemplos de fe, o también pues tomar lo bueno, desechar lo que es erróneo, porque obviamente todos se equivocan. Nosotros eso lo sabemos del pastor Russell desde que él estaba vivo, que pues él trataba de explicar las escrituras, hacía estudios bíblicos muy interesantes, pero de ahí a que fuera inequívoco, pues eso jamás, ¿no? O sea, él es un hombre tal como nosotros. Entonces, esa es la parte que debe de entender el anciano. ¿Sobre qué debe de basarse? En el fundamento apostólico. La enseñanza que debe de seguir manteniendo el anciano es la enseñanza apostólica. Jesús no escribe ningún libro, pero los apóstoles son los que promueven el evangelio y son los que nos muestran o nos abren las escrituras. Los ancianos tienen que basarse siempre en la enseñanza apostólica. Pueden leer y se recomienda nuestra literatura, pues claro, ¿no? Digo, sería un hipócrita si les digo que no, pero no es la literatura autorizada, ¿no? Simplemente es la literatura que nosotros tenemos, pero pues el anciano es libre también de leer otros apoyos teológicos de cualquier otro lugar, pero también siempre tratando de confirmar que lo que está entendiendo es palabra de Dios, porque tienen un gran punto. Ellos van a tener que enseñar la palabra tal como la han entendido de los apóstoles. Eso sí es muy importante. Remitir a los hermanos siempre a la enseñanza apostólica, porque esa es la única que es inspirada. No hay otra que sea inspirada. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver en el texto, hermanos? Pues bueno, capaces de enseñar, pero enseñar con buena doctrina. Ahora, esos pasajes, hermanos, resaltan que los ancianos, presbíteros u obispos, como diga su Biblia, no son simplemente personas de edad avanzada, sino personas maduras y cimentados en la verdad. Los ancianos, hermanos, están llamados a liderar con el ejemplo. Ellos van a estar tomando la delantera en las iglesias o en las congregaciones. Generalmente nosotros les llamamos eclesias, ¿ok? Pero en ese canal de YouTube pues le llamo más iglesia, ¿no? Que es un término mucho más común en español. Pero bueno, una iglesia, hermanos, pues tiene vamos a llamarle, tal vez no es el mejor nombre, porque dice Jesús que el líder solo uno y es él, pero bueno, vamos a decir que este líder congregacional, que es el anciano, pues debe de liderar con el ejemplo, ¿no? Que nos debe de ir guiando hacia Jesús, pero debe de guiarnos con el ejemplo. O sea, él tiene que ser un ejemplo en todo momento. El anciano tendría que preguntarse, ¿qué haría Jesús si estuviera vivo hoy? ¿Haría lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que me estaría diciendo a mí, o qué le diría a los hermanos? Y tratar de imitar a Jesús todo el tiempo. Él es un ejemplo para los hermanos. Es importante que el anciano lidere con el ejemplo y no bajo amenazas o coacción, porque eso no es bíblico. Jesús nunca obligó a una persona a creer lo que él quería. O tampoco vemos en el ejemplo de Pablo en las cartas a los Corintios o en Romanos, que son las cartas un poco más duras, creo yo, que coaccionar a los hermanos a una forma de actuar. No, los ancianos, hermanos, deben de ser ejemplos de Cristo, ejemplos que muestren amor y compasión y que traten de llevar a las personas a la doctrina correcta, que traten de ajustar a los hermanos, pero con amor. Si no se hace con amor, hermanos, ese anciano no sirve. No se puede obligar a las personas y no se trata de coaccionar o dominar a los hermanos. No es dominación, es simplemente ayudar a cuidar a las ovejas de Cristo. No es el rebaño del anciano o del pastor, es el rebaño de Jesús. Y tiene que entender algo, que si él golpea a una oveja, pues tal vez Jesús le devuelva ese golpe. Entonces es importante, hermanos, bueno, es en sentido figurado, hermanos, ¿sí? No vayan a tomarlo de una forma extraña, porque hay hermanos que yo sé que son un poquito más ortodoxos a cómo se habla de Jesús, ¿no? Pero bueno, en un sentido figurado, si el anciano golpea a la oveja, pues posiblemente tenga un castigo de parte del Señor, ¿no? Porque pues él quién es para estar golpeando a sus ovejas. Jesús sabe cómo enseña a sus ovejas, pero el anciano solamente es una persona que va a guiarlas hacia Jesús, pero no puede sustituir a Jesús o tratar de tomar la batuta y tratar de corregir como si él fuera Jesús. Jesús, hermanos, nos enseña que bueno, vamos a leer mejor de la Biblia, vamos a leerlo directamente de Mateo
capítulo 23, es capítulo 23, versículo 11, Mateo 23, 11 dice lo siguiente. Mateo 23, 11 dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. O en algunas otras Biblias se traduce como el mayor entre ustedes será su siervo. Es importante, hermanos, que entendamos que los privilegios en el cristianismo son de servicio. Jesús no vino a que le ministraran, sino a ministrar, y no solo a ministrar, sino a dar su vida por sus ovejas. Dar su vida por los demás, vino a dejarnos un ejemplo de cómo adorar al Padre. Y entonces, ¿qué tienen que hacer los ancianos? Ser ejemplos de ello. ¿Quieren seguir las pisadas del Maestro, como dice ese himno que me encanta, que se llama Quiero seguir las pisadas de Cristo o las pisadas del Maestro, que es uno de los himnos favoritos de su servidor? Pues entonces tenemos que hacer lo que Él hizo, que es servir a la iglesia, que es una enseñanza para todos, o sea, porque hay muchos hermanos de muchas confesiones que solo llegan y se sientan a recibir pues libros, información y todo, y eso no es lo que tenemos que hacer. Uno va a la iglesia con una actitud de servir a los demás, no de servirse de la institución como tal. Entonces es importante hacer eso, pero más los ancianos, servir a la iglesia de Cristo, servir a su cuerpo, servir a los hermanos de Jesús, servir hermanos en todo momento, ya sea pues dándoles consejo a los hermanos, apoyándolos en tareas importantes, dándoles consejo, consuelo, pues de muchas formas, ¿no? Visitando a los hermanos en un hospital, visitando a los hermanos en la tribulación, dando servicios de funeral, entre algunas otras cosas que pueden suceder en una congregación, pero los hermanos pastores o ancianos deberían de estar sirviendo a sus hermanos, no servirse de ellos económicamente, sino más bien pues servirlos, ¿no? Ayudarles. Como habíamos mencionado en el video anterior, breve, pero por favor escúchenlo completo para que puedan entenderlo. No se recomienda en la Asociación de los Estudiantes de la Biblia precisamente el recibir una remuneración económica, aunque no es pecado. Aclaro, no es pecado, pero no lo vemos con buenos ojos por muchas circunstancias, ¿no? Como habíamos mencionado en el podcast anterior, pues puede ser también porque muchas religiones ya han tomado esto como una forma pues de vida, y a veces los ancianos, como habíamos mencionado, pues de repente ya nada más le dicen a la gente lo que quiere escuchar para no perder pues ese dinero y su puesto. Pero por eso es importante que ellos no reciban remuneración económica, además que se puede tomar a mal por otras personas. Entonces, nada le quita a los ancianos mejor trabajar y pues ganarse su dinero. De hecho, el apóstol Pablo, pudiendo haberlo hecho, nunca lo hizo. Él nunca dijo que fuera pecado, de hecho dice que se puede, pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque posiblemente, hablando de las ganancias deshonestas que hablábamos en el podcast anterior, pues él prefirió mejor evitarse ese problema. Ahora, los hermanos ancianos, hermanos, tienen que reforzar el liderazgo vamos a leer Marcos, antes de mejor adelantarme, hermanos, vamos a leer Marcos capítulo 10, del versículo 42 a 45, Marcos 10, 42 al 45, dice lo siguiente. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, como les decía, Jesús no vino solo a servir, sino que hasta dar su vida, hermanos. Entonces, el anciano o el pastor tendría que estar dispuesto a dar inclusive la vida por las ovejas del Señor. Esperemos no sea nunca necesario, pero en caso de ser necesario, tendría que estar dispuesto a. Ahora, este texto, hermanos, refuerza que el liderazgo en el reino de Cristo se caracteriza por la humildad y el servicio. Si nosotros queremos participar de la gloria celestial, hermanos, pues tenemos que tener esa humildad y servicio. Queremos servir a los demás, queremos apoyar a Jesús en la obra de la restauración de todas las cosas, pues debe de haber de nuestra parte humildad y servicio. Y los ancianos, o presbíteros, o pastores, o obispos, como ustedes les llamen en sus iglesias, deben de ser personas que estén dispuestas, hermanos,
que estén dispuestos, bueno, los hermanos, a mostrar humildad y servicio aún más tal vez que los propios hermanos de la congregación. Aunque todos debemos de servirlo, el anciano tiene que ser todavía un ejemplo más grande de ello. ¿Ok? El texto, hermanos, que también es muy importante es el de Pedro 5.3. Primera de Pedro 5.3, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 3. Primera de Pedro capítulo 5, versículo número 3, que dice: no teniendo señorío los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, no se enseñoreen, o sea, no gobiernen sobre las ovejas. No, o sea, nosotros todos somos hermanos. Por eso esta religión, hermanos, se llama la Asociación de los Estudiantes de la Biblia. No es no es un sistema jerárquico. Aquí todos, hermanos, todos somos iguales de unos con otros. O sea, mi voz es tan importante como los hermanos del Alba, como los hermanos de Chicago, como los hermanos del Instituto Pastoral Bíblico, o la iglesia en Rumania, la iglesia en Polonia, la iglesia en la India, la iglesia en Uganda. O sea, nosotros, hermanos, todos somos iguales. No hay jerarquías religiosas en esta religión. ¿Por qué, hermanos? Porque yo no puedo gobernar la fe de otro hermano, pues si somos iguales, delante de Cristo somos iguales, no hay diferencia entre nosotros. Entonces, el anciano, hermanos, por eso es que yo en lo personal le llamo un regulador de actividades. ¿Por qué? Porque no va a señorear o no va a gobernar sobre la feligresía, porque él no es nadie, se oye horrible, pero no es nadie para gobernar sobre los hermanos. Tenemos un solo gobernante y un solo líder, y es Jesucristo. Nosotros creemos claramente que si en algún momento dijéramos necesitamos alguien que nos gobierne, que nos diga qué hacer, un humano que podamos ver y que nos dirija, posiblemente pasaría lo que pasó en tiempos del profeta Samuel, cuando el pueblo le pide un rey a Jehová y Samuel se enoja, ¿no? Y le dice a Jehová que pidieron un rey. Jehová le dice: cálmate, porque quien están rechazando es a mí. Pero dales el rey que piden. Y Jehová les dice entonces pues que va a haber problemas, hermanos, va a haber problemas porque ese rey les va a quitar a sus vacas, a sus mujeres, sus terrenos, entre muchas otras cosas. Dice Jehová entonces que eso no fue lo más prudente que pudieron pedir. En la Asociación de los Estudiantes de la Biblia creemos firmemente que no necesitamos una persona que tenga señorío o gobierno sobre nosotros. No puede haber una persona. El pastor Russell, hermanos, para aquellos que conocen un poco de nuestra historia, jamás lo vimos como una persona de este tipo. Era un hermano muy querido porque se desvivió por la iglesia. Fue un ejemplo para nosotros de humildad y de servicio para la iglesia, que gastó mucho de su fortuna compartiendo el evangelio. Es un ejemplo también de fe, como muchos otros cristianos a lo largo de la historia, como Martín Lutero, entre otros. Pero nada más, o sea, el hermano no gobernó la fe de nadie, nunca nos impuso sus puntos de vista. Y hasta la fecha, pues siempre, desde sus tiempos de vida de él hasta la fecha, ha habido quienes no estamos de acuerdo con todas sus doctrinas. Y no pasa nada, pues si él no es un profeta, estamos de acuerdo, él se pudo equivocar y se equivocó. Y gloria a Dios, porque eso también nos hizo no adorar a la criatura, sino al Creador. Entonces, al él, pues también asumir sus errores, como lo hizo en el volumen 2, en el prefacio, donde ya la última edición, él pues explica sus errores, él los escribe y siguió publicando el libro porque cree que era muy interesante de todas maneras la lectura. Y nosotros creemos lo mismo, y nos muestra una parte de nuestra historia que es muy bonita. Saber que podemos también nosotros tratar de interpretar, pero no pues obligar a la persona a creer que lo que estamos diciendo es palabra de Dios, porque es mi interpretación, no la palabra de Dios. Yo estoy interpretando la palabra de Dios. Esa historia para nosotros es una historia muy, muy padre, porque nos demuestra que somos hermanos, todos somos iguales, y que nos podemos equivocar. Entonces, los ancianos, hermanos, no pueden enseñorearse ni obligar a los hermanos a creer exactamente lo que ellos creen, porque pueden y seguramente tienen por ahí algún error. Por eso es importante que los ancianos promuevan la sana doctrina, y la doctrina que debe de seguirse enseñando es la apostólica, hermanos, la que sí viene en la Biblia. Y ya después vemos nuestras interpretaciones, pero bueno, lo importante es que él guía a las personas hacia la Escritura y hacia Cristo, no hacia una institución religiosa o hacia, pues algo que no, o sea, debe de ser todo Cristo, hermanos, todo Cristo. Sin Cristo no hay nada. Entonces,
Para nosotros es muy importante que los ancianos nos enseñoreen, todos somos hermanos, no hay divisiones entre el clero, lego y laicos aquí, y todos gozamos de una hermandad basada en Cristo, que ese es el milagro de esta asociación, cómo podemos mantener la unidad a pesar de las diferencias que puede llegar a haber, a pesar de que no hay una cabeza humana. Pues bueno, ahí es donde nosotros, en lo personal, yo creo, y creo que muchos de mis hermanos, si no es que todos, creemos que es el Espíritu Santo en acción que nos ayuda a tener pues esta unidad no forzada, no es una unidad forzada, sino una unidad en Cristo. Y los ancianos, como decíamos, no deben enseñorearse del rebaño, porque eso no es bíblico. Ellos solo son moderadores de actividades congregacionales. Deben de tener mucho cuidado porque esas ovejas son de Cristo, no son de ellos. Y la segunda, pues, es porque deben de ser ejemplos para el rebaño. No van a someter al rebaño. Con su ejemplo amoroso, piadoso, su ejemplo de humildad y servicio, deben de inspirar al rebaño de Dios a la consagración y a pues seguir haciendo su labor, ¿no? Orar, compartir compartir la palabra de Dios, o sea, en la obra de testimonio, entre muchas otras actividades, ¿no? Pero deben de ser un ejemplo, no es por la fuerza, sino con el ejemplo, como lo hizo el Señor Jesucristo, no coaccionando, sino con el ejemplo y con amor. Son muchos puntos, hermanos, muchísimos que quisiéramos pues también entender, ¿no? Pero bueno, retener la sana doctrina, entre otros puntos también importantes, pues el apóstol Pablo advierte precisamente en Tito 10, otra vez le repito, es Tito, es la carta de Tito, busquen la carta de Tito, capítulo 1, versículo 10 al 11, dice lo siguiente, Tito 1, 10 al 11 dice lo siguiente: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, o sea, los hermanos que eran judíos y que bueno ingresan al cristianismo, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pues son palabras muy duras, hermanos, palabras súper duras que está hablando, donde hay a veces hermanos, falsos hermanos en las iglesias. O sea, muy fácil sería para nosotros decir que esos falsos hermanos pues están allá afuera en otras religiones, pero eso no es verdad, hermanos. Estos lobos rapaces están en todos lados. Entonces debemos de tener cuidado porque hay hermanos que al no poder comprender la doctrina correcta, porque a veces sí se les hace muy difícil deshacerse de la doctrina incorrecta, porque hay hermanos que, por ejemplo, cambian de religión. O sea, aquí estamos hablando de una persona que cambió de un sistema que adoraba a Dios a otro sistema que adoraba a Dios. Entonces pasaron de un judaísmo al cristianismo y se les hizo muy difícil desechar esas ideas que traían de la otra religión, ¿no? Y entonces volver a entender o reaprender las cosas en el cristianismo. Lamentablemente, hermanos, sucede con frecuencia en las iglesias, hermanos que vienen de otros movimientos cristianos, que pasan otro movimiento cristiano como el nuestro, y no logran deshacerse de estas ideas de la otra iglesia, que no eran correctas, pero les cuesta. Entonces, el anciano tendría que buscar la forma, primero, de mantener al rebaño en la doctrina correcta, y luego ver cómo ayudar a los que no están entendiendo la doctrina correctamente. Pero sí suele pasar, hermanos. Ahora, háganle fácil, por favor, a los ancianos, presbíteros o pastores esto, o sea, no se dejen engañar tan fácil, o sea, traten de entender qué dice la persona y asegurarse con la escritura de que lo que están recibiendo como información es correcta. El anciano tratará de hacer su mejor labor, pero precisamente para que tengamos buenos pastores, pues es su responsabilidad, pues la designación de esos pastores. El pastor es designado por la iglesia por votación. Por eso es importante que al momento de votar, pues tratemos de poner en ese puesto de apoyo, de pastoreo, a la persona pues mejor calificada para el puesto. De ahí la importancia de que usted, como parte de los votantes, pues trate de entender esa parte. No se trata de votar por mi amiguito o el que me gusta o el que creo que tiene mejores ideas como yo. No, se trata de buscar a la persona que pueda hacer lo mejor posible, ¿no? Tal vez no es el mejor ejemplo, pero no se me ocurre otro, ¿no? Por ejemplo, es el ejemplo, hermanos, no tengo ahorita otro, pero vamos a suponer que hay hermanos, ¿no? Que se están postulando y tal vez uno es
pues muy radical, ¿no? O sea, sabe mucho de la Biblia, pero es muy radical y es muy, pues como que rompe con muchas cosas, ¿no? Y que no, tal vez puede provocar problemas en la congregación, pero hay un hermano más moderado que puede tal vez, pues, tratar de ayudar a los hermanos en muchos puntos, ¿no? Manteniendo la sana doctrina y la unidad. Sobre todo, tenemos siempre que ver hacia la unidad, hermanos. Cuando se hace una votación de pastores o de ancianos, debemos de mirar siempre hacia la unidad, hermanos, de buscar la unidad de la iglesia. Entonces, traten de buscarla porque los hermanos van a tratar de conciliar a los hermanos siempre, de que haya unidad. Entonces, traten, hermanos, de buscar hermanos que realmente busquen la unidad de la iglesia. Ya que Hechos 20, 29 a 31, Hechos capítulo 20, 29 a 31, habla acerca de lobos rapaces que saldrían de entre la iglesia y que no perdonarían al rebaño. Entonces, los ancianos se les insta a vigilar ese tipo de situaciones. Y de ahí la importancia, hermanos, de tener cuidado con eso, ¿no? O sea, habrán lobos rapaces y los ancianos, hermanos, son los que deben de buscar la forma de restringir esos lobos rapaces que tratarán de abusar del rebaño, ¿no? De sacarle su dinero, de buscar la fama y la gloria y la honra a través de la iglesia, ¿no? Entonces, pues tengan mucho cuidado. De ahí es la importancia, hermanos, de que siempre, siempre, siempre busquemos la unidad y de buscar a la mejor figura que pueda cumplir con este encargo, hermanos, al hermano que cumpla con las mejores condiciones para esta comisión de pastoreo. Pues vamos a leer, hermanos, otro texto. Yo creo que va a ser el último, hermanos, el último, porque pues es muy importante hablar de eso. Es Hechos capítulo 13, versículo 17. Es Hechos 13, 17. Hechos capítulo 13, versículo número 17, que dice lo siguiente: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. Perdón, hermanos, creo que me equivoqué. Es Hechos 20, perdón, hermanos, de hecho estoy revisando nuevamente. No, hermanos, disculpen, sí estaba bien, pero es Hebreos 13, 17, es Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice lo siguiente: obedeced a vuestros padres y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Se los vuelvo a mencionar, dice: obedeced a vuestros pastores, perdón, hermanos, a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, hermanos, pues los ancianos tendrían que ser personas que velen por nuestras almas, nuestra salvación, que estemos bien con Dios, y debemos de tomarlos en cuenta porque ellos van a dar cuenta de nosotros. O sea, también hay que hacerles fácil el trabajo a los hermanos. Tampoco no seamos encajosos con los hermanos, tratemos de siempre pues estar bien, de hacerles su trabajo bien, hermanos, para que lo hagan con alegría, porque imagínense, es como ir a un trabajo y ya no quiere uno ir porque no me gusta el ambiente laboral y yo tengo que hacerme cargo de los 50 personas que están ahí, ¿no? Y que me odian, ¿no? Entonces, pues hagámosle al anciano también sencillo su trabajo, siendo aconsejables y guiables, ¿no? Digo, no significa que nos vamos a creer todo lo que nos diga el anciano, solo porque él es el anciano, pero también cuando hay base bíblica, pues seamos también dóciles para poder ser corregidos por el pastor que nosotros hemos designado. Otro punto, hermanos, y yo creo los finales, pues debemos valorar a quienes nos cuidan espiritualmente. Eso significa reconocer su labor, como lo menciona 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, que se nos pide que, bueno, pues también los tengamos en alta estima por el trabajo que están haciendo y que vivamos en paz unos con otros. Aparte de reconocer su labor, pues hay que orar por nuestros ancianos, hermanos, hay que orar pues para que también Cristo les ayude para entender y que nos puedan abrir las escrituras en caso de ser necesario. También es importante, hermanos, que oremos por ellos a fin de que pues Cristo les dé las fuerzas, que Cristo les dé lo que necesitan para continuar adelante. Es importante también, hermanos, que animemos a los ancianos, que tratemos de ayudarlos, de darles palabras de consuelo,
ya que eso es muy importante. Todo esto, hermanos, nos lo pide el apóstol Pablo en Colosenses 4:3 o en Hebreos 13:7. Y sobre todo, hermanos, se nos pide también en Hebreos capítulo 13, versículo 7, donde se nos dice que recordemos a nuestros líderes o a nuestros pastores, quienes nos hablaron la palabra de Dios, y consideremos pues el resultado de su conducta, que tratemos de mirar hacia su conducta e imitar su fe, hermanos. Eso es muy importante. Yo creo que ese es uno de los puntos más relevantes, yo creo, de esta información, porque pues tenemos también que valorar a los hermanos, ¿no? Porque no es fácil ser un pastor. Y sobre todo un pastor que no está subordinado a una directriz internacional, ¿no? Si fuera una santa sede la que le estuviera diciendo qué hacer, pero al estar él directamente a cargo de la iglesia y tener que hacerse responsable de todo en todo sentido, no es fácil, hermanos. No es fácil porque otros grupos cristianos le pueden echar la culpa a los pastores, a los superpastores que van arriba de ellos. Pero cuando no hay otra persona arriba de ellos, ¿a quién le van a echar la culpa? No es fácil ser pastor, por eso dice ahí Hebreos, como les comento, 13:7, lo voy a leer de la Reina Valera, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imiten la fe de ellos, hermanos. O sea, hay hermanos que de verdad tienen una actitud de servicio tan hermosa, que han dado todo por servir a la iglesia, ¿no? Y que tratan de siempre ayudar a los hermanos. Entonces, pues no es malo que podamos ver a nuestros pastores o a pastores que ya no están, pero que dejaron un legado escrito, pues ver su fe, imitar su fe, entre otras cosas, ¿no? Tenemos pues a los apóstoles, ¿no? Como Pablo se desgastó por la fe, ¿no? Un ejemplo muy claro y que a mí me encanta siempre mencionar es el siguiente. No es lo mismo, hermanos, tener lo que hizo el apóstol Pablo, ¿no? Que él dirigía a las congregaciones cartas, les decía pues consejos de qué hacer, les invitaba a la obra de evangelización, pero él no estaba sentado en un escritorio, en una santa sede diciendo qué hacer y qué no hacer, sino que él pues recibió golpes. Cuando decía vamos a evangelizar aquí, aunque está peligroso, pues era el primero en ir a evangelizar y recibir los golpes. O sea, él no estaba sentado en un escritorio dirigiendo a la gente, él estaba en el frente de batalla cristiano. Él era un soldado de Cristo que estaba ahí con la armadura de la fe y estaba ahí, hermanos. La armadura de Cristo estaba en Pablo y Pablo iba y predicaba, no estaba sentado guiando a las iglesias. Los hermanos que quieran realmente ser los primeros en la congregación tienen que tener esa actitud de servicio. Lo vemos en el ejemplo también del hermano, muy querido hermano Martín Lutero, que también él dijo, pues hay cosas que están mal, pero él no mandó a alguien a decir lo que él quería decir por miedo, sino que él tuvo el valor en Cristo de pues proclamar lo que él sabía que era correcto y asumir las consecuencias, ¿no? Él tuvo a bien ir a evangelizar y recibir la persecución, como lo hizo Pablo. Tenemos ejemplos de servicio, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo personal, pues me agrada la historia del pastor Russell, ¿no? Por ejemplo, que él teniendo tanto dinero lo utilizó para financiar obras de evangelismo y proclamar el evangelio, que él se dedicó a estudiar horas. Yo no sé cómo le hacía, porque yo leo todo lo que él escribió y por mucho que yo lea, no llego a entender lo mismo, ni podría escribir todo lo que él escribió. La verdad es que era un hermano que se veía que amaba a los hermanos, ¿no? Que amaba a la iglesia de Dios y trató de simplificarles muchos temas, pues a través de estudios, que bueno, como les comento, no todo fue correcto, en su caso, igual que Martín Lutero, pero son ejemplos de fe, ¿no? De valentía y de dejar todo atrás por Cristo, ¿no? Que él decía que se tenía que evangelizar y él iba a evangelizar, no estaba sentado en un escritorio. Él también agarraba su Biblia y salía a la hora de evangelismo. Igual que Martín Lutero, igual que muchos hermanos como Arrio, ¿no? Como Arrio, que estuvo dispuesto a proclamar su fe y decir que no había una Trinidad, y pues eso le costó la vida, pero el hermano pues tuvo el valor de hacerlo. Entonces, el que quiera ser el primero, hermanos, en la iglesia, tiene que servir a la iglesia, hermanos, tiene que estar dispuesto a todo. Entonces, hay hermanos que así son, que tienen una fe impresionante y que son dignos de imitarse. Digo, no solo los ancianos, sino también cualquier otro cristiano, pero la Biblia nos invita a valorar también la fe de nuestros pastores o ancianos y tratar de imitar su fe. Obviamente, si el anciano tiene errores, que es muy probable que los tenga porque no es perfecto, pero por lo menos tratemos de verle el lado bueno e imitar las cosas positivas de su persona. Hermanos, con esto finalizamos este tema.
dudas, comentarios, si quieren leer el folleto, bueno, no es el folleto, pero es uno de los estudios del libro La Nueva Creación. Ese se llama Orden y Disciplina de la Nueva Creación, que habla acerca de cómo se fundan las congregaciones o eclesias de los estudiantes de la Biblia, no dando directrices de cómo establecerse, sino más bien dando estudios bíblicos de qué hacer en cada caso, pero aún así cada iglesia es libre, autónoma y soberana. Entonces les invitamos a que puedan leerlo y pues entender que es un estudio bíblico, pero no nos dice exactamente cómo hacerlo. Cada iglesia puede tener sus propias situaciones y es importante que pues aterricen esos estudios bíblicos en el 2025 bajo estudio bíblico y con una participación crítica pero constructiva acerca de cómo hacer las cosas de acuerdo a la Biblia, ¿no? O sea, los estudios son temáticos, pero se tienen que entender de acuerdo a la Biblia y también pues no creerse todo lo que dice. O sea, sí, porque es bíblico, pero no en el sentido de que nos diga cómo hacerlo como si fuera un proceso detallado de paso 1, paso 2, paso 3. No, no es por paso, sino nos da estudios bíblicos que nos ayudan a meditar, a hacer una crítica constructiva de la iglesia entre nosotros y poder tratar de tener una mejor conciencia de cómo llevar un orden en la iglesia, pero no nos da directrices de paso 1, paso 2, paso 3, proceso 1, proceso 2, no. Simplemente son estudios bíblicos que se tienen que analizar en congregación y pues tomar la decisión congregacional e independiente, o sea, simplemente. Entonces les invito a que lo puedan pedir y leer en PDF. Es Orden y Disciplina de la Nueva Creación. Estamos viendo el número en ese momento en pantalla seguramente. Pueden mandar su mensaje de WhatsApp o de Telegram para que les podamos enviar esta información por estos medios en PDF. Les invito a que lo puedan solicitar con toda confianza. Es gratis, como todo. Y pueden solicitarlo al más 521 72 98 10 38 12. Más 521 72 98 10 38 12. Visiten también bibleresources.info, que es la página oficial de los estudiantes de la Biblia de Chicago, para que puedan leer también los estudios que los hermanos pues amablemente comparten con la Asociación Internacional. Hay otros medios, hermanos, hay otros de otros países, pero bueno, ahorita pues me baso un poquito más en esos porque creo que la información es un poco más oportuna para este canal pues de idioma español. Pero bueno, si no se han suscrito, suscríbanse, opriman la campana, después opriman todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video a este canal. Y bueno, sin más, hermanos, pues les invito a que le pongan un like a este video o a este podcast y me despido con la frase de siempre: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.